Y estamos de vuelta, estamos hasta las 0 horas, estamos en Radio Cromo Escobar, estamos en el lado C, Martu Navarro, Marcelo Linera, estamos aquí al pie del cañón como todos los miércoles. Y bueno, y estamos por supuesto también recibiendo mensajes, después vamos a estar comentando quién nos ha enviado algún comentario. 430-1440 es el WhatsApp que tenemos por supuesto disponible. Y bueno, y vos sabés que el 15 de junio fue el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, ¿no? Es un tema que requiere, por supuesto, un análisis muy profundo, y especialmente aquellos que estamos en la comunicación, ¿no? Que siempre tenemos que estar un poco también a la vanguardia para poder echar y clarificar y poner información fidedigna en estos temas tan puntuales que nos atraviesan a todos. Tenemos un escrito que queremos nosotros ir repasando porque nos parece sumamente interesante, y además nos va a servir como introducción para hablar con Alejandra, la licenciada Alejandra Vázquez, que es especialista en violencias. Así que, Martu, te escuchamos. Ella llegó pidiendo ayuda. Llegó después de años de violencia ejercida por su propio hijo. Llegó cuando el miedo ya ocupaba demasiado espacio en su vida. Llegó cuando el sufrimiento se volvió insoportable y cuando empezó a sentir que su integridad y su seguridad estaban en riesgo. Pero no fue un camino lineal, como ocurre con tantas mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Denunciar no fue una decisión simple. El amor, la culpa, el mandato de cuidado y el vínculo filial convivían con el miedo. Era su hijo, y eso lo volvía más doloroso. Durante años soportó agresiones, toleró humillaciones, justificó conductas y buscó explicaciones para aquello que la lastimaba. Como tantas mujeres, oscilaba entre la necesidad de protegerse y el temor a perjudicar a quien la violentaba. Y cuando finalmente reunió las fuerzas necesarias para hablar, esperaba encontrar protección. Sin embargo, la respuesta judicial transitó otro camino. La violencia que denunciaba dejó de ocupar el centro de la escena. La mirada empezó a posarse sobre ella. En lugar de preguntarse qué estaba ocurriendo con la violencia ejercida por su hijo, comenzaron a preguntarse qué ocurría con ella. En lugar de visibilizar el desequilibrio de poder existente, se habló de violencia cruzada, como si existiera igualdad de condiciones entre quien ejerce la violencia y quien intenta sobrevivir a ella. Como si décadas de estudios sobre violencia familiar y violencias basadas en género no hubieran demostrado el problema central. En lugar de reconocer los efectos de la violencia que produce sobre la salud de quienes la padecen, se patologizó su sufrimiento. La angustia fue leída como enfermedad. El dolor fue interpretado como trastorno. El impacto emocional de la violencia fue transformando en un supuesto problema individual. La mujer que había llegado pidiendo protección fue convertida en objeto de sospecha. La mujer que había denunciado violencia pasó a ser presentada como alguien que necesitaba tratamiento. La mujer que había pedido ayuda fue expulsada de su hogar. La violencia le había repetido durante años que ella debía callarse, que no hablara, que no denunciara, que nadie le iba a creer, que el problema era ella. Y cuando finalmente llegó a la justicia, esa institución terminó reproduciendo, bajo otras formas y con otros lenguajes, el mismo mensaje. La expulsada fue ella, la cuestionada fue ella, la medicalizada fue ella, la silenciada fue ella. Ahí está en línea. Vamos a hablar entonces con la licenciada Alejandra Vázquez, especialista en violencias. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo, Martina. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, quiero que poses la mirada en este escrito que recién Martu compartió con todos nosotros y con los oyentes y televidentes. Sí, gracias por compartirlo. La verdad es que esta situación, este relato es una situación real de una mujer mayor de 60 años, víctima de violencia por parte de su hijo, que cayó durante años por
las mismas razones que lo hacen muchas mujeres cuando son víctimas de violencia por parte de hijos, cónyuges, parejas, por miedo, por justificarlo, por temor a las consecuencias que podía traer en él, y que después de un proceso de acompañamiento de un equipo profesional logró poder fortalecerse, empoderarse y realizar la denuncia. Sin embargo, vemos que la justicia la patologizó, descreyó de su relato y terminó siendo excluida del hogar. Para que los oyentes sepan, la exclusión del hogar es una de las medidas de protección supuestamente que toma la justicia en situaciones de violencia hacia grupos vulnerables, ¿no? Hacia mujeres, niños, niñas, hacia personas mayores. Y en este caso, bueno, la exclusión del hogar del victimario. En este caso, el victimario hizo una denuncia contra ella luego y quien fue excluida fue ella. La justicia le creyó al hijo, ¿no? Entonces, en esta situación vemos que las personas mayores no solamente pueden sufrir violencias por parte de su entorno más cercano, ¿no? Que hay un gran porcentaje de personas mayores que sufre violencia por parte de hijos principalmente, ocupan el primer lugar en las estadísticas, hijos varones de mediana edad, pero también pueden ser víctimas de violencia por parte de las instituciones y también por parte de la justicia. Creo que es muy importante tener en cuenta que las violencias no se pueden analizar independientemente del contexto histórico, político y cultural en el que se producen, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto, que estamos en un contexto en donde hay una fragmentación de las políticas públicas, en donde hay una profundización de las desigualdades, hay un debilitamiento de las redes de apoyo, hay un desmantelamiento de políticas de género, de derechos, y también, ¿no? Una creciente desacreditación en relación a las personas mayores, ¿no? Discursos desde el poder político que discriminan, que inferiorizan a las personas mayores, que las estigmatizan a través de sus discursos. Y estos discursos obviamente que no son inocentes, porque habilitan miradas y también legitiman violencias. Entonces me pareció muy importante esto, ¿no? Poder recientemente, ¿no? El 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que ha sido proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, para que precisamente sea un día para sensibilizar y concientizar acerca de esta grave problemática. Lo que dice la OMS es que 1 de 4 personas mayores en el mundo sufre algún tipo de abuso. Pero precisamente este año el lema fue otro, ¿no? Que es más allá de la sensibilización, que existe una verdadera prevención de las violencias hacia las personas mayores, que existan más respuestas desde lo que es la protección. Y creo que esto es lo que falta, ¿no? Es muy importante sensibilizar, es muy importante concientizar a la población acerca de esta problemática, pero también es importante que todas estas capacitaciones y normativas que surgen también vayan acompañadas de políticas públicas que realmente protejan a las personas mayores. Porque en el caso de esta señora, tenemos que pensar que hay una crueldad, digamos, muy particular cuando las instituciones reproducen aquello mismo que deberían combatir, ¿no? Porque la violencia no es solamente un golpe, no es solamente violencia física, ¿no? También la violencia consiste en despojar a una persona de la palabra, en deslegitimar, ¿no? Como en el caso su experiencia, en instalar la idea de que su percepción de la realidad no es confiable. Uh-huh. En este caso, Ale, ¿qué papel juegan los prejuicios y los estereotipos sobre justamente la vejez en situaciones de abuso?
Bueno, esto es muy importante porque las violencias hacia las personas mayores están multideterminadas. Es una problemática multicausal y que tiene sus raíces en factores socioculturales, o sea, factores de un anclaje sociocultural muy profundo, por lo tanto, los mecanismos para desactivarlas también van a ser muy complejos. Y estos factores de riesgo, no hablamos de causas de las violencias, como están multideterminadas, Claro. hablamos de factores de riesgo. Y dentro de los factores de riesgo en el contexto sociocultural están las representaciones sociales que hay en nuestra sociedad acerca de las vejeces y el proceso de envejecimiento. Como vos decís, Marcelo, estos prejuicios que asocian las vejeces con concepciones negativas, como la enfermedad, la falta de productividad, la falta de capacidad, pensar. Todas las personas mayores son iguales, todas las personas mayores se vuelven como niños, niñas, a todas les gusta estar solas, pierden la capacidad para aprender nuevos conocimientos. Esto no hace más que generar estereotipos, ¿no? Los estereotipos son construcciones culturales que se utilizan para establecer marcos de referencia y de esta manera orientan nuestras percepciones. Entonces, si yo pienso que las personas mayores son todas enfermas, dependientes, poco productivas, que no pueden aprender, también me va, digamos, a condicionar en el trato que le voy a brindar, en los recursos que se le van a ofrecer y va a impactar en el propio envejecimiento, porque vamos a tener miedo a envejecer, ¿no? La verdad es que la vez pasada empecé una capacitación preguntando, levante la mano quien quiere llegar a vieja, viejo, y nadie levantaba la mano, y yo les dije, bueno, se quieren morir, entonces antes, Claro. esto tiene que ver con el significado negativo que se le da a los vejeces, ¿no? Y esto impacta en el trato que se le brinda en la sociedad en general. Ayer estaba mirando la película Parque Les Ama, la de Brandoni, ¿no? Peliculón esa. Sí, y cómo él en un momento va a hacer una compra, ¿no? Y está en el cajero y le empiezan a hablar de aplicaciones para el pago, del QR y de la tarjeta de débito, y la gente en la fila que se ofuscaba y que tenía comentarios feos hacia él porque no entendía, y la cajera también, ¿no? Y también, ¿no? Por el que no exista una alfabetización digital para las personas mayores. Pensemos que las personas mayores crecieron en un contexto donde no existía nada, no había un celular. O sea, a veces los jóvenes les cuesta entender esto, que no tenían en su representación, no existía esto, ¿no? De la tecnología. Y que también expulsarlos de las tecnologías de información y comunicación, el despersonalizarlas también, ¿no? Porque el creer que son todas iguales, que es lo que aparece en el imaginario social, hace que, por ejemplo, en un centro de jubilados, en una residencia para personas mayores, se le ofrezcan a todos las mismas actividades. Parece que a los viejos y viejas, yo digo viejos porque los gerontólogos decimos que hay que quitarle la connotación negativa a la palabra vieja. Como si a todos les gustara la misma música o les gustara hacer talleres de estimulación de la memoria, y en realidad las vejeces son muy diversas. Entonces, esto que vos me preguntás, Marcelo, los prejuicios impactan para el ejercicio de las violencias, como otros factores también. ¿Qué consecuencias psicológicas deja el maltrato en las personas mayores? La verdad que son muchas. La disminución del número de días de vida saludable principalmente. Y deja consecuencias de diferente tipo, porque las violencias también se van a presentar de diferentes maneras, física, emocional, económica, sexual. Entonces, puede generar lesiones, el agravamiento de enfermedades crónicas, porque los victimarios generalmente van cercenando los vínculos de las personas mayores para que no puedan pedir ayuda, ¿no? Eso genera una dependencia emocional muy importante y esto hace que no vayan al médico, a sus controles médicos, y que se agraven enfermedades crónicas. Claro. Cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, algo que se llama síndrome de estrés postraumático, que es un conjunto de síntomas que viven las personas que han visto en peligro su vida o la de otros, como pueden ser también las víctimas de un tornado, de una catástrofe natural. En la pandemia pasó también las víctimas de abuso, violación y de maltrato. Entonces,
hay toda una sintomatología. Esto es muy importante porque muchas veces lo que genera es algo que se llama reexperimentación del trauma, que es la intrusión permanente de imágenes, de pensamientos vinculados al hecho traumático, y también aparecen lagunas en el recuerdo. ¿Y qué es lo que pasa? Al ser una persona mayor que va a denunciar, va a una comisaría, va a la justicia, se sienta a denunciar y no puede continuar el relato de la conversación, tiene el discurso fragmentado. Y esto hace que al ser mayor piensen, tiene demencia, tiene deterioro cognitivo, dudar de su relato, el descreimiento, ¿no? Entonces, esto es una experiencia, ¿no?, clave de revictimización, muy clara de revictimización. Cuando una persona mayor que es victimizada en el ámbito familiar vuelve a ser maltratada cuando recurre a una institución que no le da respuesta. Y también cuadros psicosomáticos. Por eso es muy importante que los profesionales de la salud, los médicos, puedan también tener en cuenta una ingesta de psicofármacos analgésicos sin prescripción médica, que se automediquen, o esas consultas polisintomáticas donde la persona va mayor y le dice que tiene cefaleas, dolores de estómago, dolores corporales, musculares, y que no están asociados a una etiología orgánica. Sin embargo, pasa que muchas veces los profesionales no preguntan, y es muy importante que la consulta médica en general incorpore preguntas tendientes a detectar esta problemática. Por ejemplo, con quién vive, cómo es la relación con su familia, si requiere de apoyos, de asistencia, si alguien se los brinda, si alguna vez le obligaron a hacer algo contra su voluntad. Estas preguntas directamente tienen que incluirlas los médicos a los fines de poder detectar en forma temprana, ¿no?, y evitar que la violencia se siga perpetuando. Claro. Ale, te pregunto, nosotros como ciudadanos comunes que nos vinculamos de repente con personas, bueno, en este caso mayores, ¿no?, que tal vez están sufriendo violencia y nosotros no nos damos cuenta, ¿a qué tenemos que prestarle atención para poder detectarlo y poder prevenir situaciones que sean de repente más graves? ¿Cómo podemos acompañarlas? ¿Cómo podemos asesorarlas, si se quiere? Esta pregunta es fundamental, Martina, porque lo primero que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer todos en la comunidad, es no hacer la vista para otro lado, porque pensemos que, te digo que es fundamental esta pregunta, que las personas mayores viven su cotidianidad con diferentes actores de la comunidad, claro, con empleados bancarios, vecinos, compañeros del centro de jubilados, médicos, farmacéuticos, comerciantes, ¿no? Y que es muy importante que toda la comunidad se comprometa con esta problemática y que conozca esas señales, ¿no?, que no solamente van a ser visibles en el cuerpo, sino que van a tener que ver con el estado anímico de la persona, van a tener que ver con su comportamiento o con el vínculo que tenga con el familiar o cuidador. Por ejemplo, la persona nunca va a decir tengo estas heridas y tiene viejos y nuevos hematomas al mismo tiempo porque me golpearon. Va a decir siempre me caí, tuve un accidente. Y muchas veces van a las guardias, ¿no?, diciendo esto, ¿no? Y es muy importante que le pregunten cómo fue ese accidente o esa caída, porque hay que ver si el tipo de heridas que tiene coincide con el relato de la persona mayor. Okay. También ver si se aísla. Una persona que, por ejemplo, siempre va al centro de jubilados o va a realizar actividades que le resultan gratificantes, de golpe se aísla, deja de concurrir. Bueno, no hacer la vista para otro lado, llamar, preguntar qué te está pasando, cómo estás, que parezca tenerle miedo a un familiar o cuidador, que de golpe cambie su estado anímico. Los cambios bruscos en el estado anímico también son otras de las señales. O ver que la persona está como desorientada, que está descuidada, que está descuidada en su salud, que está descuidada en su aspecto físico también. Que se vaya aislando de sus redes. Esto es fundamental y tenemos que estar alertas, ¿no?, a todas estas señales que pueden indicar, ¿no?, que la persona está siendo maltratada. Y cuando vos me preguntas, Martina, ¿qué podemos hacer? Algo muy importante es escuchar si la persona se acerca a contar.
no hacer la vista para otro lado, escucharla, contenerla, no juzgarla, creer en su relato, nunca enfrentar al victimario, porque la ponemos en riesgo a ella y también nos ponemos en riesgo nosotros. Ningún victimario va a cambiar porque se lo enfrente. Al contrario, se agrava la situación. Informarse cuáles son los recursos donde puede acudir. Allá en Escobar ustedes tienen la Fiscalía Especializada en Género, tienen también la Dirección de Personas Mayores del municipio, que también puede brindarle los recursos, a dónde tienen que recurrir. Tienen las comisarías de la mujer también, y tienen también los juzgados de familia, ¿no? Hay una diferencia importante, ¿no? Cuando uno hace una denuncia civil, la función es, digamos, el objetivo es brindar medidas de protección a la víctima, que puede ser excluir al victimario del hogar, ¿no? Aunque la propiedad sea de él, dictarle una prohibición de acercamiento, darle un botón antipánico, por ejemplo, y otras medidas más, ¿no? Y después está la denuncia penal, ¿no? Cuando se trata esta violencia de un delito que está tipificado en el Código Penal. Y la denuncia penal tiene por objetivo la sanción del agresor, ¿no? Entonces, es muy importante conocer los recursos, poder decirle a la persona mayor, podés ir a la fiscalía, podés denunciar en el juzgado de familia, podés ir al municipio para que te brinden los recursos. Y contener a la persona y ayudarla, ¿no? Poder acompañar en esta situación, sin hacerle preguntas intrusivas acerca de la violencia, porque eso lo van a hacer los profesionales que tienen especificidad en la temática. Desde tu experiencia profesional, Ale, ¿qué es lo que actualmente más te preocupa respecto de la realidad de las personas mayores en el día de hoy? Son varias cosas las que me preocupan. La verdad es que, como te decía, no solamente están las violencias familiares, institucionales, también las violencias que se ejercen desde la sociedad y desde el Estado, ¿no? Hoy día nos encontramos en un contexto donde las personas mayores realmente carecen de muchos recursos y a veces los bajos ingresos económicos y los problemas habitacionales son la principal causa para que las personas mayores, principalmente las mujeres, porque me interesa aclarar que el 80% de las víctimas son mujeres mayores, ¿no? Y que es el principal obstáculo para que puedan salir de las situaciones de violencia. La verdad es que nos encontramos con personas mayores hoy día que tienen que elegir o pagar un alquiler de un departamento, una habitación, o seguir comprándose los medicamentos, que también ha habido mucho recorte en eso por parte de obras sociales. Entonces y personas que han trabajado toda su vida, ¿no? Entonces, el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores es algo que me preocupa mucho, la ausencia de políticas públicas también. Y la verdad que qué paradoja, digo, ¿no? Porque la verdad que la Argentina fue uno de los países que más impulsó una Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es un instrumento jurídicamente vinculante que obliga, ¿no?, a los países que la ratifican a hacer legislación específica. En Argentina se hizo ley en el año 2017 y en el año 2022 adquirió jerarquía constitucional. Sin embargo, vemos, ¿no?, cómo hay, digamos, una regresión en cuanto a lo que tiene que ver con la perspectiva de derechos, considerar realmente a las personas mayores como sujetos y sujetas de derechos. En realidad creo que tiene que ver con algo mucho más profundo. No sé si alguna vez escucharon hablar del backlash. No. Contanos. El backlash es un movimiento, ¿no?, que surge en el ámbito académico y político anglosajón, principalmente en Norteamérica, que tiene que ver con una reacción, ataque, ¿no?, a los movimientos, a todos los logros sociales en diferentes áreas, en relación a derechos humanos, violencias basadas en género, ¿no? Es como un contramovimiento, ¿no? Es un ataque
una estrategia organizada, no es algo individual, ¿no? Y que lo que quiere es precisamente deslegitimar, ¿no? Todo lo que esté vinculado a los derechos humanos, al feminismo, al género, a las diversidades. Y yo lo pienso muy en relación a eso. Me parece que hubo en Argentina, bueno, pasó mucho en los años 90, cuando se empezó a conceptualizar el abuso sexual infantojuvenil. Es como un contramovimiento que hay de determinados sectores, ¿no?, que van justamente esto, en contra de ciertos logros que hubo en la sociedad respecto a temáticas vinculadas a derechos humanos, género, infancias, diversidades, por ejemplo, ¿no? Y yo lo pienso ahora en relación a las personas mayores porque está pasando mucho eso ahora, ¿no? La verdad que no hay bibliografía sobre esto en relación específicamente a las personas mayores, pero sí en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Pensemos en lo que tiene que ver con las violencias. En las violencias se tratan de situaciones donde no hay testigos, ¿no?, que ocurre puertas adentro. Lo único que se tiene es el relato de la víctima y los informes profesionales. Entonces nos está pasando que nos atacan a los profesionales en nuestros informes. Lo que buscan estos movimientos es amedrentar y silenciar a los profesionales, deslegitimar a las víctimas y también la revictimización, porque hacen un uso especial del Poder Judicial. Nos denuncian en los expedientes, desacreditan nuestros informes, la idoneidad profesional también, nos persiguen a los profesionales, nos escrachan en redes sociales. Entonces, me parece que hay un movimiento creciente del backlash en Argentina, ¿no?, en el contexto que estamos actualmente, y que, por eso yo siempre digo, toda salida es colectiva y que no tiene que ver con el ataque a un profesional, ¿no?, sino que es en general, ¿no? Cuando estos avances en derechos humanos, en género, se viven por ciertos sectores como amenazantes al orden tradicional, ¿no?, y a relaciones de poder, digamos, que existían previamente, ¿no? Entonces, en su momento, no sé si recuerdan, pero en su momento aparecieron a través de discursos que querían deslegitimar, digamos, el relato de los familiares protectores, las madres de muchas víctimas de abuso, cuando en su momento surgieron pseudoteorías, preconceptos como el falso síndrome de alienación parental por un tal Gardner en Estados Unidos, que realmente luego de muchos años se comprobó que no tenía ningún sustento científico, ¿no? Pero sé que se quería hacer pensar que las madres adoctrinaban a estos hijos para que dijeran mentiras vinculadas generalmente a violencias sexuales o malos tratos, y apareció una asociación, APADEGI, Asociación de Padres Separados de sus hijos, hijas, precisamente, ¿no?, que eran todos padres abusadores, ¿no?, y que querían deslegitimar los relatos de niños y niñas y de las madres, ¿no? Y pensemos que cómo vuelven a reaparecer esto con el tema de las falsas denuncias, sí, ¿no? Claro. Claro, porque, bueno, la senadora Carolina Lozada propone reformar el código a propósito de esto, ¿no?, del tema de las falsas denuncias. Pero el Código Penal ya lo pena a esto, ¿no? Claro. Porque aparte yo siempre digo, no existen las falsas denuncias, sino que pueden existir profesionales que no hagan una buena evaluación. Yo esto del backlash me parece que bueno, que esto lo venimos viviendo desde hace años, pero ahora lo estoy viendo este año mucho con el tema de lo que tiene que ver con las vejeces, ¿no? Ajá. Esto de volver a modelos tutelares, por ejemplo, ¿no? De pensar que es mejor. La vez pasada tuve una audiencia judicial, ¿no? Y en una situación, yo no digo nombres, así que lo puedo contar, en una situación en donde pido que esta señora decía, quiero que excluyan a mi hijo de mi casa, me maltrata, abusa económicamente. Y fíjense que la jueza me decía, ¿y quién la va a cuidar? O sea, Claro. Claro. Tremendo. Como si tuviera cuidado, ¿no? Claro, su hijo seguro que no. Tremendo. pero claro, y entonces aparecía esto
bueno, finalmente le dieron las medidas de protección, pero a ellos les preocupaba qué íbamos a hacer para que ella pudiera estar cuidada durante todo el día. Es una cosa increíble que el juzgado aparecía con esta cosa de también... la convención hace tanta referencia a la autonomía, ¿no? La autonomía que no es la independencia, la autonomía es la capacidad que tenemos las personas para tomar decisiones acerca de nuestra vida y actuar conforme a nuestras necesidades y preferencias, ¿no? Entonces, aparecen todo el tiempo resoluciones judiciales que vulneran la autonomía de las personas mayores. Hay un exceso, un uso indebido de los procesos de determinación, de restricción de la capacidad jurídica de las personas mayores. No sé si saben que con la reforma del Código Civil y Comercial, ya no es como antes que digamos, se consideraba incapaz a una persona, ¿no? Ahora lo que se hace es restringir la capacidad jurídica, que tiene que ser excepcional, o sea, la discapacidad y la edad no tiene que ser motivo, y que no necesariamente es para todo, puede ser para administrar sus recursos económicos, puede ser para el manejo de su salud, y puede ser que sea temporal, no como antes, que se la declaraba incapaz. Claro. Sin embargo, vemos que hay un exceso en esto, ¿no? Y bajo esta concepción de te quiero cuidar, la quiero proteger. Entonces aparecen muchos familiares, a veces, no sé si vieron la película 26, ustedes miran muchas películas, veo. Sí. ¿7 noches? Sí, la vimos. Yo la vi. Peliculón. Bueno, esta señora que es un caso real y donde hay un neurólogo muy conocido, ¿no? Que hace una evaluación de que la verdad que la señora tenía que tener apoyos y que no iba a poder tomar decisiones, y se le inicia un proceso de restricción de la capacidad jurídica porque tenía una vida excéntrica, una sexualidad independiente, ¿no? Porque vivía como quería, y la verdad que había una intención económica por parte de las hijas. Y veo mucho esto en la justicia, está apareciendo esto, la dificultad para llevar a la práctica la convención, y esto, pero muy disfrazado, no como en el backlash, como que aparece como este movimiento, ¿no? que ataca directamente. Claro. Pero sí más disfrazado bajo esto de hay que proteger a las personas mayores, ¿no? Y esto de también de vulnerar la toma de decisiones y desacreditar los informes que hacemos los profesionales, porque en este caso, bueno, que comenzó relatando muy bien Martina, esta mujer, hubo un equipo profesional que acompañó y que pudo entender sus idas y venidas, ¿no? En este proceso, cuando decide romper el silencio y utilizar los mecanismos que el Estado tiene que garantizar para salir de la situación de violencia. Tenía avances y retrocesos porque es su hijo, y pensaba, ¿qué le va a pasar? ¿Va a ir preso? Lo van a perjudicar, ¿no? Se sentía una mala madre, ¿no? Todas estas cuestiones que tuvimos que trabajar para que ella pueda fortalecerse, empoderarse y decidir alzar su voz. Y digamos que la verdad es que en todo este recorrido que hacen, sobre todo las mujeres mayores, también nos vamos a encontrar con los obstáculos institucionales, porque muchas veces los profesionales que acompañamos le decimos, bueno, acá ahora vamos a hacer la denuncia, ahora vamos a seguir por este camino, y tenemos que enfrentarnos a la realidad de una justicia que no tiene perspectiva de vejez, que no tiene perspectiva de género, que toma resoluciones judiciales que vulneran derechos, ¿no? Y esto tampoco es sin un costo para los equipos profesionales que tenemos esta perspectiva y que acompañamos a las personas mayores. Tiene un costo, ¿no? El backlash también tiene un costo, ¿no? A veces la pérdida de la identidad profesional, porque uno termina dudando. ¿Y para qué elegí esto, no? Porque terminamos denunciados, perseguidos. Ale, para terminar, yo pensaba mientras te escuchaba acerca de estos grupos anti, ¿no? Y digo, ¿cómo estos grupos también se los puede llegar a asociar con la política? Porque me da la sensación de que hay una derecha ahí muy, muy marcada, ¿no? O quizás sea una percepción mía, no sé qué mirada tenés vos respecto a esto.
Sí, tenés razón, o sea, está muy relacionado a la ultraderecha, ¿no? La verdad que es muy interesante estudiar estos movimientos y también hoy día, o sea, vemos una regresión en todo esto, ¿no? Impresionante, impresionante realmente. Sí, sí, la verdad es que hay un debilitamiento, ¿no? de dispositivos, cierre de programas vinculados a derechos humanos, a género, y estas concepciones acerca de que las viejas y los viejos son una molestia, que son una carga para la sociedad. ¿No? Este concepto, que pues, estas palabras tan Sí, peyorizantes que aparecieron de los viejos lo meados, vi ¿no? meados, claro. Claro, y uno tiene que entender, ¿no? que los discursos que provienen de los gobiernos, ¿no? Del ámbito público, que no son, no son inocentes, ¿no? Y por algo pasa que son apaleados todos los miércoles cuando van a pelear por sus derechos también. Entonces, por supuesto, yo veo un avance muy llamativo en estos últimos años del backlash y obviamente que tienen que ver con el contexto político y cultural, ¿no? que estamos en este momento. Las violencias nunca se pueden analizar sin tener en cuenta el contexto en el que se producen. Bueno, Ale, ha sido realmente un placer charlar contigo como siempre. Ya estaremos próximamente con otros temas referidos siempre a la prevención y a poner siempre mucha luz por sobre todas las cosas. Y bueno, y sabés que la radio a disposición tuya y agradecerte enormemente siempre por la predisposición y por la gentileza. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre los escucho, me encantan, son dos genios, así que Gracias. gracias por visibilizar una problemática tan importante. Gracias a vos, Ale, por estar siempre del otro lado. La licenciada Alejandra Vázquez, especialista en violencias, además es gerontóloga. Bueno, la verdad es que charla apasionante, ¿eh? La verdad que sí, me quedan siempre muchas cositas por charlar, ¿no? Pensaba en esto de la revictimización, esto de la mirada siempre puesta sobre las mujeres principalmente, ¿no? Todo el tiempo. En este caso, bueno, la feminización de la pobreza, por un lado, las mujeres mayores, es como que atraviesa muchísimas aristas. Sí. Así que nada, sin duda era un tema muy, muy, muy interesante y ni hablar de, bueno, la fecha que nos convocaba. Por supuesto. Así que bueno, hermoso.